Hermanos, amigos, buenos días. Queremos compartir en esta mañana uno de los temas que tiene que ver con este año que estamos comenzando. Hemos hablado acerca de que la palabra de Dios sea el deleite de nuestra vida este año, como dice el Salmo 1. Y en verdad ello tiene que ser, como creyentes que somos, lo más importante de nuestra vida. Tenemos que dedicar tiempo a escudriñar la palabra a tal punto, no solamente que tengamos y obtengamos la salvación que Dios nos da, sino que conozcamos a Cristo y que Cristo esté a través de nuestra vida de tal manera que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo. También hablamos la semana pasada acerca de profundizar, acerca de ser diligentes, de ser disciplinados en la vida cristiana. Y leíamos precisamente al apóstol Pedro cuando él nos exhorta a que a la fe le tenemos que añadir virtud, y virtud tiene que ver con la perfección con la cual nosotros hacemos las cosas. El creyente, por su naturaleza divina que ahora tiene que ser el mejor en lo que se le instruya, en su trabajo, en su familia, en los diferentes ámbitos en los cuales él se desempeña, por cuanto es una lámpara que ha sido puesta sobre una mesa para que todos vean de la luz que le ha sido alumbrada. ¿Cuál es esa luz? Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de eso, hermanos, pero un creyente no es otra cosa sino una persona que ha sido alumbrada por Cristo desde el interior y que automáticamente refleja esa luz a los demás. Este canto con el cual iniciamos es muy hermoso. Su título es Brilla, Jesús brilla. Y la manera de brillar de Jesús es a través precisamente de los creyentes. Los creyentes somos templos del Dios viviente. Ese lugar del que hoy vamos a estar hablando, que inició como un tabernáculo donde el pueblo tenía comunión con Dios, que después se convirtió en un templo en Jerusalén, hoy no existe. Todas las piedras de ese templo fueron tiradas. ¿Por qué? Porque el templo actual es cada creyente que tiene al Espíritu Santo dentro de su vida. Y entonces somos templos del Dios viviente, somos piedras de un gran templo que es la iglesia de Dios. No importa en qué lugar estemos, somos piedras, parte de ese templo espiritual que es la casa de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de algo que es, podríamos decir, la máxima, el máximo deleite que el creyente tiene que tener, y es precisamente habitar en la casa de Dios, habitar en la presencia de Dios. Hemos estudiado ya por mucho tiempo la carta a los Hebreos, una carta muy hermosa, y esa carta tiene como gran propósito el mostrarnos que el cielo ha sido abierto una vez más y que si hemos creído tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, y que Él no solamente nos permite entrar a la presencia de Dios, sino que Él ha sido el precursor, dice el autor de Hebreos, para que nosotros entremos al cielo. Hermanos, todo está dispuesto para que los creyentes gastemos y consumamos nuestra vida en la presencia de Dios. Hermanos, déjame decirte que no vamos a ser demandados por Dios en términos incluso de la gente que ganemos, que sí tenemos que ganar,
Pero la principal demanda de Dios para nosotros es cuánto tiempo pasamos ante su presencia, cuánto tiempo consumimos en que Él sea nuestro deleite, porque escuchen esto, en función del tiempo que estuvimos con Dios, es el impacto que hayamos tenido con los demás, empezando con los de nuestra casa. ¿De qué sirve que tú no adores a Dios? ¿De qué sirve, que tú tengas, mucho interés porque tu familia, tus hijos puedan creer, si tú no estás con Dios para reflejarle lo que Dios quiere? Cuando esto no sucede, pues entonces lo que tú estás compartiendo está muy vacío. ¿Por qué? Porque no viene esa gracia que da la presencia de Dios. Hoy quiero que me acompañen en sus Biblias al Salmo 84. Déjenme decirles que Carlos Spurgeon, el gran predicador inglés, dice que este salmo, el Salmo 84, es la joya de los salmos. Para mí es uno de los salmos más hermosos que hay. Podríamos decir que este salmo es una joya literaria por sí mismo el salmo. Sin embargo, lo más hermoso es que no solamente es una joya literaria, realmente es palabra de Dios y es vivencia de Dios. Entonces creo que, como dice Spurgeon, es la joya de los salmos. Vamos a leer los 12 versículos que tiene para poder analizarlo en detalle. Tiene un título al inicio y este título es Anhelo por la casa de Dios. ¿Qué es anhelo? Lo vamos a leer más adelante, pero es prácticamente desahuciarnos por estar en la casa de Dios, agonizar por estar en la casa de Dios. Dice: al músico principal sobre Gittith, salmo de los hijos de Coré. Varios de los salmos que tenemos en esta recopilación de salmos fueron escritos por los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Eran levitas que ministraban en el templo de Dios y que tenían dos grandes obligaciones. La primera obligación era tomar ellos de la gracia de Dios personalmente para poder ministrar de la gracia de Dios a los demás. Lo mismo que Dios nos demanda a nosotros. Yo tengo que tomar de la gracia de Dios para poder impartir esa gracia de Dios a los que están alrededor de mí. Versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien
a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso, bienaventurado, gozoso el hombre que en ti confía. Hermanos, el creyente en Cristo, aquel que Dios vive dentro de él, es la persona más dichosa, es la persona más plena, es la persona más gozosa, porque la plenitud de Dios vive dentro de ella. Hermanos, eso es el creyente, por eso somos templos del Espíritu Santo. Dice Juan 14, porque la Trinidad, la divinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han hecho morada en él. No él ha hecho morada en ellos, no, hermanos. Dios ha hecho morada en nosotros. Entonces, hermanos, eso es lo más, podríamos decir, valioso que alguien pudiera tener. Por eso dice el Salmo que hemos sido sentados con los príncipes. ¿Con cuáles príncipes? Con los príncipes de su pueblo, hermanos. Ya lo vimos en Hebreos. Nosotros venimos a ser familia de todos aquellos que, de acuerdo a la Biblia, son parte de esa familia de Dios. Hermanos, tenemos que ver con Noé, tenemos que ver con Abraham, tenemos que ver con Juan el Bautista, porque por nuestra sangre fluye la sangre de ellos. Hermanos, así es, hemos sido alcanzados por ese pacto. Ok, a manera de introducción, antes orando, Señor, te damos gracias porque nos concedes estar juntos. Te damos gracias porque en este inicio de año, Señor, queremos poner por delante la adoración a ti, Señor. Tú lo dijiste a través de Pablo en Efesios, Señor, que hemos sido creados para alabanza de la gloria de tu gracia. Eso es solamente para lo que hemos sido creados. No para ser exitosos, no para tener tantas cuestiones materiales, sino para ser alabanza de tu gloria, Señor. Y eso tiene que ver con adoración. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Ok, bueno, a manera de introducción, decirles que uno de los salmos más hermosos, llamado por Carlos Spurgeon como la joya de los salmos, es este salmo, hermanos, el Salmo 84, escritos por los hijos de Coré, un grupo de levitas que ministraban en el templo de Dios. Hemos leído el Salmo 73, que es el Salmo de Asaf. Asaf era parte de otro grupo también de levitas que tenían por orden ministrar en la casa de Dios. Es precioso leer el Salmo 73 porque nos refleja las vicisitudes que ellos tenían en su vida diaria, e incluso la lucha por entender por qué otros que no tenían temor alguno eran más prosperados que ellos. Sin embargo, qué precioso cuando Asaf al final dice, bueno, pero ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, hermanos, es interesante porque esas vicisitudes que ellos tenían se acababan cuando ellos entraban al templo de Dios. Por eso dice el Salmo 73, y Asaf dice, pero al entrar en el santuario. Hermanos, cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú entras a la casa de Dios, tus luchas, tus afanes, tus debilidades, tus problemas quedan precisamente en el descanso de Dios. Entonces, hermanos, qué precioso que este salmo nos enseñe precisamente lo que los hijos de Coré estaban ministrando a los demás y hoy quieren ministrarnos a nosotros. Ahora, hermanos, si bien el Salmo 84 pareciera de lectura sencilla, porque uno lo puede leer y dice, oye, qué precioso. Uno lee el Salmo 23 y uno dice, wow, qué salmo tan precioso. Pero déjenme decirles que esos salmos no son para cualquier persona.
por más que a la gente les guste el Salmo 23, por más que lo tengan en su refrigerador, son salmos, hermanos, para los hijos de Dios. Son salmos para aquellos que pueden tener precisamente esta gran verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios mora en ellos. Entonces este salmo es sencillo, pero es muy profundo y lo vamos a ver. Es muy profundo porque tiene verdades teológicas que nos enseñan. Mucha gente acude a los salmos para reposar en su alma y es bueno, pero tenemos que profundizar. Tenemos que ir a las verdades que Dios quiere. Hermanos, ahora que fui a este evento de portavoces, encontré, hay 3 libros bien grandes, se llama Tesoros de David, escritos por Carlos Spurgeon, y es precisamente toda una, ¿cómo se le llama? Pues toda, no, un comentario, perdón. Son comentarios a los salmos. Yo nada más conocía Tesoro de David 1, pero hay Tesoro de David 2 y Tesoro de David 3. Yo me acuerdo que conocí ese libro por mi mamá. Ella compró Tesoro de David 1. Y hermanos, tú te metes a través de la pluma de Spurgeon y encuentras que son salmos muy profundos, hermanos. Son salmos realmente muy teológicos. Ok, bueno, gracias, Miguel. Es importante por su mensaje, hermanos, pero es importante por su alcance. O sea, ¿qué me quiere decir? Cuando nosotros vamos a la palabra, tenemos que preguntarle a la palabra, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Cómo tengo yo que responder a esta verdad? Ok, al igual que los Salmos 120 al 134, si ustedes ven de los Salmos 120 al Salmo 134, van a encontrar que son salmos que se le llaman salmos de los peregrinos, porque había peregrinaciones de las diferentes ciudades de Israel a través de los cuales llegaban hasta Jerusalén a las 3 grandes fiestas que había en Jerusalén. Si ustedes van a Levítico, van a encontrar que había 3 grandes fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Y entonces venían de todas las tribus y ciudades a Jerusalén. Bueno, cuando estos peregrinos iban caminando a Jerusalén, iban recitando, iban cantando esos salmos del 120 al 134. Léanlos y se van a dar cuenta cómo comienza el 120 diciendo que está lejos de Jerusalén, y el 134 que ya habla de cómo los peregrinos están en el templo y están alabando a Dios. Bueno, este Salmo 84, por lo que vemos, también era un canto de peregrinos. Era un canto que los animaba a llegar a Jerusalén, pero también los orientaba. Yo no sé si sepan ustedes, pero todos los judíos, cuando oran, donde oren, se arrodillan y apuntan su rostro hacia Jerusalén. Estén en cualquier lugar del mundo. ¿Saben por qué? Porque precisamente Salomón, cuando dedicó el templo a Dios, él empezó a orar. Le dijo: Señor, si por alguna razón estuviéramos en un pueblo lejano y viniera mortandad, oraremos a ti y tú nos escucharás. Entonces, desde ahí, los judíos, en el lugar que estén, hermanos, apuntan hacia Jerusalén. Ya no hay un templo, ya fue destruido, pero ellos conservan esa tradición. Bueno, hermanos, este salmo era un salmo que orientaba a los peregrinos a la casa de Dios. Y podríamos decir que era un salmo que los orientaba a su identidad. Hermanos, ¿cuál era su identidad? El pacto. Su identidad era ser hijos de Dios. Si ustedes leen a Pablo, por ejemplo, Romanos, es precioso, porque Pablo dice que a los judíos les perteneció la adopción, les perteneció la gloria, les perteneció el pacto. O sea, los judíos, pues Dios los arropó con estas bendiciones. Entonces, hermanos, pues para los judíos esto era muy importante,
Y este salmo apuntaba hacia eso, hacia su identidad, hacia la adoración al Dios verdadero. ¿Ok? Entonces era un canto de peregrinación que expresa el profundo anhelo de estar no solamente en la casa de Dios, sino en la presencia de Dios. Esto es precioso. Una cosa es que estés en la casa de Dios y otra cosa es que estés en la presencia de Dios. Y entonces este salmo nos anima no solamente a que consumamos nuestro tiempo en la casa de Dios, sino en la presencia de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? ¿Quién se acuerda? Algo muy importante que Jesús le dijo, que estaba empezando a suceder, pero todavía no era posible. Jesús le dijo, la hora es, y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque todavía estaba el templo donde ellos adoraban, pero ese templo en el año 70 iba a ser destruido. Y ahora, ¿dónde está la adoración? Pues la adoración está donde tú doblas tu rodilla. Lo vimos la semana pasada. Por eso dice Jesús que cuando tú vayas a orar, cierras la puerta para que orando a tu Padre que te ve en lo secreto, te recompense en lo público. Entonces, ¿dónde está el lugar de nuestra adoración? Está en espíritu y en verdad. Yo les decía la vez pasada que yo he encontrado a gente, y me encanta ese concepto, de gente que en su casa llegan a construir una capilla. Y yo digo, cuando tengo un terreno lo quiero hacer, porque qué hermoso que tú tengas una capilla donde con tu familia puedas adorar a Dios y puedan reunirse a orar por la mañana y entre semana tener un estudio en tu capilla. Ahora, no puedes tener una capilla, un cuarto, un lugar, pero tienes que tener un lugar donde tú te encuentres con Dios. ¿Para qué? Para estar en su presencia. Ya no tienes esa casa que había en Jerusalén tan esplendorosa, que tocó muchos años levantarla y fue destruida, pero hoy tienes al Espíritu Santo dentro de tu vida para ser un adorador. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pareciera reflejar, dice este salmo, la condición de un peregrino que por alguna razón no pudo realizar el viaje a Jerusalén, sintiendo aún envidia de las golondrinas que tienen su casa en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Pareciera, dice algún comentarista, que este salmo lo escribe un peregrino que no pudo ir por alguna razón, y entonces él está soñando ese tiempo y él dice, bueno, aún el gorrión y la golondrina tienen un lugar en esa casa en la cual yo pudiera estar. Es un salmo que articula el gran deseo de experimentar la cercanía de Dios en las personas, la cual podemos alcanzar solo en Cristo, solo en Cristo. Hermanos, esta es una gran verdad. Tú nunca podrás ser cercano a un tercero si no eres cercano primeramente a Dios. Por eso el gran mandamiento es: amarás a Dios con todo tu ser, y el segundo, amarás a tu prójimo. O sea, tú nunca vas a amar a tu prójimo si no amas a Dios primero. Porque una vez que amas a Dios y Dios te ama a ti, tú tienes el amor de Dios para amar a los demás. Es imposible que tú ames a tu esposa si no amas a Dios primero. Es imposible que tú ames a tus hijos si no amas primero a Dios. Entonces, hermanos, la adoración tiene que llevarnos a ser esas personas transformadas ante Dios, para entonces transformar nuestro entorno y todo lo que hagamos sea para ello. Esta cercanía comprende 3 bienaventuranzas para los creyentes, las cuales son un magnífico propósito al inicio de este año. Hermanos,
que esta pueda ser una decisión. Sabemos que tenemos un montón de cosas por hacer. Sabemos que hay muchos lugares que tenemos que visitar. Y mucho de ello es a costa, hermanos, de perder nuestro tiempo de adoración, de perder nuestro tiempo de comunión, de perder nuestro tiempo de lectura y de estudio de la palabra. Y hermanos, ¿qué nos dice la palabra? Y lo vamos a ver, que todo lo que tú hagas se va a caer, así de sencillo. Todo lo que tú te esmeres y le pongas tu fuerza y tu recurso, dice Jeremías, es como un costal roto que va precisamente a tirar lo que tú metas en ello. ¿Por qué? Porque no lo hiciste en Dios, porque no descansaste en Dios, porque pensaste que eras más fuerte que Dios y que Dios te iba a bendecir, porque pensaste que lo hacías para Dios. Hermanos, lo vamos a leer después, pero vean lo que dice y lo de una vez. Marcos, vayan a Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice Marcos 3:13? Dice, después subió al monte. ¿De quién está hablando? De Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Qué precioso. Después subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Se dan cuenta? Hay un orden. Eres enviado después que estés con Jesús. Eres enviado después que conoces a Jesús. Eres enviado después de que te deleitas estar en Jesús. Si tú entiendes que tienes que ser enviado y no tener tiempos con Dios, pues lo que tú hagas simplemente no va a servir. Y así lo dice también el Salmo. ¿De qué sirve que vele la guardia? ¿Cómo dice? Que ganarás el mundo. Perdón, no, el Salmo, ahorita lo leemos el Salmo, donde habla acerca de qué sirve que vele la guardia si Jehová no. Primero dice, habla acerca de la casa y después de la ciudad, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo edifique mi hogar si no es Cristo quien me edifica? ¿De qué sirve que yo guarde la ciudad si no es Dios quien la guarde? Entonces, esas verdades es importante que hoy entendamos. Primero, dice, bienaventurados los que habitan en la casa de Dios, perpetuamente te alabarán. La verdadera dicha de la persona o la máxima felicidad posible es solamente la que se obtiene por conocer a Dios y habitar en su presencia, no teniendo comparación con otra cosa alguna. Hermanos, yo creo que si a nosotros nos midiesen en nuestra espiritualidad, nos medirían por las horas que pasamos a solas con Dios. Así como un vehículo se mide por las horas o los kilometrajes que recorrió, nosotros precisamente por el tiempo que a solas con Dios estuvimos. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros muramos, hermanos, no va a haber una diferencia. Lo que estemos viviendo al final es la continuación de lo que estaremos viviendo después. Mucha gente dice, ¿dónde vas a estar cuando mueras? No, la pregunta es, ¿dónde vives hoy? Porque si hoy te llama Dios, la continuidad de lo que hayas vivido aquí es lo que vas a vivir allá. Enoc, hermanos, disfrutaba a Dios y Dios le dijo, vete a mi casa, y fue traspuesto sin que pasase por la muerte. Entonces, hermanos, tenemos que ser adoradores porque ahí está nuestra dicha. A esto le llama la Biblia ser bienaventurado, una dicha que está asociada a Dios. Hermano, la bienaventuranza la encontramos en la Biblia. En ningún lugar se habla de la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque bienaventurado no es que seas exitoso. Bienaventurado es que estés en paz con Dios.
Bienaventurado es que Dios se alegre de tu vida, como dice que se alegraba del Hijo. Así Dios se tiene que alegrar de nosotros y tenemos que ser bienaventurados porque agradamos a Dios con lo que hacemos. Esto es ser bienaventurado. A esto le llama la Biblia el ser bienaventurado, una dicha que está asociada a Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salga para la vida eterna. Hermanos, eso dice la Biblia. Si nosotros hoy en nuestra experiencia decimos o pensamos que la palabra de Dios no es suficiente para ser dichosos, es que quizás no la hemos conocido o la estamos intercambiando, como dice Jeremías, por una fuente de agua sucia y no por ese manantial refrescante de aguas vivas que dice Juan 7, saltan para vida eterna. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, porque Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que viva de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces, si yo sé que no estoy teniendo esa satisfacción, o no he estado tomando esa agua y no la conozco, o la otra es que la esté cambiando por mi propia agua, por el agua de mi cisterna, la cual no está fluyendo. Es por ello que el salmista, conociendo los beneficios de estar en la casa de Dios, ansía o agoniza, tal como lo dice la Nueva Versión Internacional. Vean, me encanta esta traducción. Dice: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Ahora, otra vez, ¿a cuál casa se está refiriendo? A la casa de Dios. No a un templo hecho de piedras, porque ya no existe en nuestro caso, sino a donde Dios habita con nosotros. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dice que cuando él estuvo orando, él fue trasladado hasta el tercer cielo. Él dice: conozco a un hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue trasladado hasta el tercer cielo. ¿Dónde estaba? Estaba en su tiempo de oración. Y fue trasladado hasta el cielo mismo, hasta la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál casa era la casa de Dios para él? El lugar donde él estaba orando a Dios. Por eso el autor de Hebreos dice que nos acerquemos al trono de la gracia, porque es ahí donde está Dios. Hermanos, sí, qué bueno que hay un lugar donde podamos congregarnos como creyentes y adorar a Dios, pero la casa de Dios, siendo que Dios es espíritu, es donde tú te humilles delante de Él. Ahorita vamos a hablar, porque sí es importante la adoración pública, definitivamente, pero una adoración pública que se da por adoradores. O sea, la adoración pública no puede ser por gente que no conozca a Dios. ¿Cómo lo va a adorar a Dios? ¿Cómo lo va a adorar? Ok, dice esta versión internacional: agonizo por estar en la casa de Dios. Y hermanos, esa tiene que ser una característica de nosotros este año: agonizar por estar en la casa de Dios. Tú tienes que disponer un tiempo en las mañanas o en las noches, y si es en las mañanas y en las noches, qué mejor, para estar a solas con Dios. Yo siempre lo repito, me encanta, dice la hermana Nancy de Moss, que su padre, cuando él conoce a Dios, él lo invitan a un lugar donde se iba a predicar la palabra, pero era un casino, y ahí se hizo la conferencia, y él era un apostador. Entonces digo: wow, un casino al que me están invitando, pues sí es mi mero mole. Y nada, va a ese lugar y le comparte la palabra.
Y él conoce a Dios ahí. Y él dice ella que lo primero que decidió Artendemos fue que la hora primera de cada día sería para Dios. Y él dijo, de ahora en adelante, la primera hora de mi día será para Dios. Y esa era su recomendación a todos los que él les compartía. Haz de la primera hora la hora de Dios. Y él, dice Nancy de Moss, cuánta gente ganó por su vida de oración, pero por esa recomendación. Él les decía, dale la primera hora a Dios. Porque si tú le das la primera hora a Dios, tú vas a estar caminando sujeto a lo que Dios te pide y no a tus intereses, mucho menos a tus propias fuerzas. Entonces, hermanos, deciden agonizar estar en la casa de Dios. Hermanos, para los hijos de Core, estos beneficios eran personales. Vean, mi alma tiene sed del Dios vivo. Este es el Salmo 42, que ellos también lo escriben. Y ahí ellos escriben esto. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Te das cuenta? Agonizando. Pero él dice, yo soy el que tengo sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y eso habla de una comunión personal, de una decisión personal. Yo necesito. Si tu esposa, ella no quiere, tú tienes que hacerlo. Si tu esposo no quiere, tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque la única posibilidad de que tu esposa o tu esposo crean es porque tú te mantengas en la presencia de Dios. No porque te hagas como Él, porque si te haces como Él, los dos perdieron y los hijos también. Por eso es importante que sea primeramente una adoración personal. Qué bueno que puedan tener un espacio de oración familiar, pero cada quien tiene que tener su propio espacio. Ya lo vimos en la primera vez, cada quien tiene que tener su Biblia, cada quien tiene que tener aquellos instrumentos que le sean útil para estudiar su Biblia. Si necesita un comentario, si necesita libros, diccionarios, cada quien idealmente que los pueda tener o se los puedan intercambiar, pero es algo que debe de ser así. Yo tengo que estar preocupado por mi alma y tengo que estarle abasteciendo el conocimiento de Dios. Pero dicen los hijos de Core que también es cierto que los beneficios son públicos, o sea que afectan a más gente, producto del amor y servicio a Dios. Vean lo que ellos dicen. Me acuerdo de estas cosas porque hay una lucha aquí del salmista. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. ¿Qué pasaba? Es muy precioso y lo vimos cuando estudiamos el Salmo de Asaf. Asaf entra en él mismo dice que sus pasos empezaron a resbalar. Pero es precioso porque yo siempre me lo he imaginado que cuando él entra al templo de Dios, él ve a sus hermanos que están ministrando. Y yo pienso que sus hermanos le empiezan a decir, Asaf, ¿qué estás haciendo allá? Tienes que estar aquí. Y entonces, a pesar de que él andaba ahí como que deprimido, entra a su lugar y a su servicio, y cuando él ve cómo la gracia de Dios se manifiesta a los demás, él termina al final bendecido, porque entró al santuario de Dios. Hermanos, el momento que tú tomas para entrar a la casa de Dios, muchas cosas se asientan, muchas cosas cobran sentido. ¿Por qué? Porque Dios te lleva como que a una roca y te hace que veas una perspectiva mayor a la que tú tienes. Y entonces Dios te dice, esto es lo que realmente yo tengo para ti. Y entonces uno dice, caray, yo me estaba
asfixiando en el bosque, pero Dios me ha puesto arriba de los árboles y puedo ver las colinas, puedo ver todo en ese sentido de lo que Dios tiene. Entonces, hermanos, esto es importante. La adoración es adoración personal, pero se convierte en una adoración pública cuando tú, hermano, empiezas a dar lo que de gracia recibiste. Y entonces tus hijos, hermanos, son edificados, tu esposa es edificada, tus vecinos son edificados. Hermanos, tiene sentido incluso lo que tú le compartas a otros. ¿Sabes por qué? Porque esa persona a la que tú le compartes no va a creer a menos que Cristo le hable. Así de sencillo. Dice Romanos, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si Cristo no les habla? Dice la traducción correcta, ¿cómo creerán si no oyen a Cristo? Tú podrás decirle muchas cosas, pero ellos tienen que oír a Cristo. Ellos no se van a convertir por tu palabra, se convierten porque escuchan a Cristo en tus palabras. Y para que tus palabras reflejen a Cristo, tú tuviste que haber estado con Cristo. ¿Qué decía la gente de los apóstoles cuando ya toman preso a Cristo, a nuestro Señor? Y Pedro empieza a hablar y él quiere como que hablar hasta feo para que no lo hagan igual a Jesús. Y la gente dice, no, tú hablas como ellos, tú hablas como ellos. Hermanos, el creyente habla como Cristo. El creyente ha estado con Cristo, entonces refleja a Cristo. Y entonces, hermanos, la gente se convierte. La gente se convierte porque están escuchando a Cristo, no te están escuchando a ti. ¿Cómo creerán si no oyen a Cristo? Dice Romanos. Entonces, hermanos, es una adoración personal, pero se convierte en una adoración pública. ¿Por qué? Porque impacta a la demás gente. Por eso dice el salmista, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Hermanos, es precioso cuando alguien puede reconocer que producto de tu tiempo con Dios les fuiste a llevar la palabra de Dios y conocieron a Dios. Hermanos, para el creyente habitar en la presencia de Dios es alabarle continuamente. Esto es vivir bajo su influencia y autoridad. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hermanos, ese es el creyente, es un adorador perpetuo. Y esto no significa porque está en el grupo de alabanza, no, es un adorador porque tiene su tiempo a solas con Dios. Y entonces, como dice tanto Efesios como Colosenses, hermanos, Cristo está en su vida, en su boca, y todo lo que hace, lo hace para Cristo. Ahorita lo leemos. Ok, el creyente entiende lo que es estar dentro de la casa y presencia de Dios, en comparación a su vida anterior en la maldad, que se conformaría con estar solo a la puerta de la casa de Dios, que regresar a su vida anterior. Hermanos, esto es importantísimo. Dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios. ¿Qué son los atrios? El patio. Dice el salmista, prefiero estar un día en el patio, ya ni siquiera adentro. Antes dice, que 1000 años fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios en las moradas de Dios. Hermanos, esto es muy interesante. Hermanos, el creyente ya lo de atrás ya quedó olvidado, ya Dios lo perdonó. Un creyente no puede estar haciendo alarde de lo que antes fue. Oh, yo era bien malo y yo los mataba. No te has convertido. El verdadero creyente no se goza, al contrario, dice, esa persona ya no existe. Yo soy una persona nueva, una criatura nueva. ¿Por qué? Porque ya no vive en esas moradas de maldad. Hermanos, yo me acuerdo, y lo digo rápido, hace tiempo, en una boda, hermanos, invitaron a una persona a predicar y empieza a dar su testimonio. No, hermano, yo era bien malo.
Y yo los volteaba y les ponía chile piquín y luego les ponía agua mineral y todos diciendo, ¿qué es esto? Estamos en una boda, por favor. O sea, si eso dices es porque no has salido de ahí. Hermanos, el creyente ya ni se acuerda y eso quedó olvidado. Él es el que menos quiere recordar. Lo segundo, hermanos, bienaventurados, y esto es tremendo, los que tienen en Dios sus fuerzas, en cuyos corazones están sus caminos. Hermanos, esto es un creyente. Por eso es que el Salmo no es para todos, porque no todos tienen escrita la palabra de Dios dentro de ellos, ni todos caminan con las fuerzas de Dios. El conocer a Dios y habitar en su presencia hace que el creyente tenga escritos los caminos de Dios en su corazón. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos un corazón nuevo, y también dice la palabra que tenemos escrita la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice que ya no está en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Dice, vean lo que dice Jeremías 31, 33 al 34. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Hermanos, eso es creer, eso es creer. Dice la biografía de Martín Lutero, que bueno, él provoca la gran reforma en la Iglesia Católica, y mucha gente empezó a seguir a Martín Lutero. Y de repente una vez viene uno de sus seguidores y le dice, Martín, tú tienes que hablar más fuerte, porque la gente nos sigue pero no ha tirado sus ídolos. La gente sigue adorando a sus ídolos. Por favor, háganles fuerte que tumben a sus ídolos. ¿Y saben lo que les dijo Martín Lutero? No, más bien ganemos sus corazones para Cristo, y que sea Cristo el que le tire a cada persona sus ídolos. Hermanos, eso es creer. ¿De qué sirve que vayas a un lugar y te digan que tienes que andar con falda larga si tu corazón no ha sido ganado por Cristo? Hermanos, primero es ganar el corazón para Cristo. Primero es que entiendas que Dios quiere lo más importante de Dios, que es tu vida, y Él te irá en ese sentido guiando. Hermanos, esto es ser creyentes. Muchas veces queremos a la gente resolverles sus problemas y darles recursos para que sanen de alguna enfermedad, y no es malo. Pero hermanos, lo primero que tenemos que hacer es llevarlos a Cristo, que su alma sea ganada por Cristo, y que sea Cristo el que ya viviendo dentro de ellos, como dice Jeremías, los empieza a guiar, los empieza a nombrar. Ese es el nuevo pacto, y ya lo vimos en Hebreos. ¿Por qué falló la ley? Porque la ley no le daba las capacidades a las personas para obedecer. Eran por sus fuerzas como obedecían. ¿Y qué hace la gracia? La gracia hace que el Espíritu Santo venga a morar en ti, y entonces el que te educa y el que te capacita es el Espíritu Santo. Y es el que escribe la ley de Dios en tu corazón. Y tu conciencia, que estaba adormecida, empieza a funcionar, porque el Espíritu de Dios, dice Romanos 2, automáticamente le da vida a tu conciencia. Entonces, hermanos, eso es lo más importante, que la ley de Dios esté escrita en nuestros corazones, ya no en tablas, sino en corazones de carne. Es por ello que el salmista entiende que la fuerza que necesitamos para vivir solo viene de Dios, y esto sucede cuando tenemos esa palabra de Dios o esos caminos de Dios escritos en nuestros corazones. Es cierto, hermanos, como pastores tenemos que estar ayudando a que la gente entienda muchos aspectos que la Biblia dice.
pero el discernimiento entre el bien y el mal se los tiene que dar el Espíritu Santo. La profundización de las verdades bíblicas es el Espíritu Santo el que lo hace. Dice Primera de Corintios que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Yo puedo a una persona hablarle mucho, pero si el Espíritu Santo no está haciendo la obra internamente, no va a entender. La Biblia es un libro sobrenatural y solamente se entiende por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante yo llevar a la gente a que conozca a Dios y que Dios venga a conocerlos a ellos. Bienaventurado, dice el salmista, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 84:5. Y déjenme decirles, hermanos, que esta es una verdad transversal en toda la Biblia. El creyente en Cristo no puede ni debe vivir por sus fuerzas. Hermanos, en verdad, escúchenme, la diferencia entre ser creyente y ser un creyente victorioso es dejar que Cristo viva a través de nosotros. Si nosotros vivimos por nuestras fuerzas, hermanos, es como si le dijéramos a Dios a un lago. Hermanos, no. Toda la Biblia nos enseña que nosotros somos fuertes por tomar de la fortaleza de Dios. Esa es una verdad transversal. Vean Ana, mamá de Samuel, que dice en su cántico, dice lo siguiente, dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Hermanos, ¿qué significa ser fuerte por mi propia fuerza? Cuando yo pienso que soy más inteligente que lo que Dios dice. Cuando digo, no, a mis hijos yo los disciplino. No, espérate, la Biblia te dice cómo disciplinar a tus hijos. No. Hoy la psicología ha crecido tanto que yo le hago caso a la psicología. Y la psicología dice que no puedes tocar a tus niños. Ahí estás haciendo nada la palabra. La palabra dice que el necio con la vara se corrige. Hermanos, no le das vara, pues al rato vas a tener personas que realmente van a ser unos bandidos. ¿Por qué? Porque no les aplicaste la palabra de Dios. Y lo podemos aplicar a muchas áreas de la vida. Si yo me creo fuerte, hago débil a Dios. Y entonces Dios no se puede manifestar en mi vida. Entonces eso es muy importante. Dice Ana, nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Pablo lo dice también en su carta a los Efesios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando yo estoy en la presencia de Dios y en esa comunión con Dios, yo me alineo a lo que Dios dice. Y yo dependo de Dios. Yo confío en Dios. Yo no sé cómo voy a vivir el día de mañana, pero voy a confiar plenamente en Dios. No voy a caer en ese afán de decir, pues voy a pedir prestado y voy a ver de dónde resuelvo esta situación. No. Primero de Dios. Y pídele a Dios sabiduría. Y deja que Dios obre en tu vida y Él te dirá cómo hacer las cosas. De lo contrario, tú a lo mejor vas a hacer más grande el hoyo que ya tienes porque lo estás queriendo resolver por tu cuenta. Ok, separados, hermanos, y así lo dice Juan 15 de Jesús, no somos capaces de tener fruto alguno. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece a mí, porque está en comunión con Dios, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, esa es una gran verdad. Nada podrás hacer. Hermanos, siempre lo digo rápido. Hay un libro, se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Hudson Taylor abrió la misión al interior de la China. Sí, ya tenía 100 familias misioneras en la China y cayó en cama, porque su gran preocupación era cómo darles de comer a esas 100 familias. Ya su preocupación
no era la misión para compartir el evangelio, era alimentar a las familias, y entró en cama. Y estando en cama un día le llega una carta de un amigo. Escuchen esto porque en verdad es muy, muy, muy importante. Este amigo le dice: Hudson, ¿tú sabías que los cristianos no estamos diseñados para tener fe? A ver, analice. Hudson, ¿tú sabías que los cristianos no estamos diseñados para tener fe? Y él se queda perplejo y le termina la frase: no, Hudson, los cristianos estamos diseñados para confiar en el que es fiel. Es muy diferente, porque cuando tú piensas que la fe es tuya, ya estás en tus fuerzas, pero cuando descansas en el que es fiel, entiendes que tu vida está en las manos de Dios. Eso, ¿sabes por qué? Porque vete a Gálatas 5, la fe es un fruto del Espíritu Santo. Mentira de la gente, es que yo tengo mucha fe. No, la fe te la da el Espíritu Santo. Lo que tienes que tener es dependencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te dé la fe que necesitas. Pero eso de que eres yo tenía un amigo que se metía a ayunar 40 días, 40 noches, y cuando salía me decía: Juanito, ¿qué quieres que ore por ti? Estoy poderoso en la hora. Estuve en ayuno, ¿eh? O sea, no entiendes nada, no entiendes nada. No es por tu fuerza, es por Dios, hermanos. Entonces, qué interesante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, va a llevar mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, podemos hacer miles de cosas, pero si es por mis fuerzas, mejor haz otra cosa. Haz otra cosa. Enciérrate con Dios. Deja que Dios te guíe. Y entonces, miren, sí, perdón, lo dice David Wilkinson en uno de sus libros. Dice: yo llené de toneladas de literatura las calles de Nueva York y no logré nada. Pero cuando yo lo hice en la dependencia del Espíritu Santo, hice mucho. El contemplar la hermosura de Dios transforma al creyente. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Te das cuenta? Estar a solas con Dios te cambia, te transforma, te hace que te cuestiones a ti mismo los cambios que Dios quiere para tu vida. Es por ello que los creyentes, producto de este conocimiento, irán de poder en poder y verán a Dios cada vez más sobre sus vidas. Como dice Hebreos de Moisés, dice que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Así tenemos que ser los creyentes. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en cielo. O sea, en la medida que tú permites que Dios se engrandezca ante ti por ese tiempo a solas, en lo público Dios te va a respaldar. Te va a bendecir te va a escuchar en lo secreto para recompensarte en público. Tercero, hermanos, bienaventurados los que confían en Dios. ¿Qué es confiar, hermanos? Confiar es depender plenamente en lo que Dios me dice, sin duda alguna. No importa que yo me estén dando ahí un dictamen y me diga que tengo cáncer y me quedan una semana. Bueno, si es la voluntad de Dios, está bien. Que alguien me apunte con una pistola, estoy en las manos de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pilatos? Pilato le dijo a Jesús: ¿no sabes que yo te puedo enviar a la muerte? Y le dijo Jesús: tú no tienes ninguna autoridad que no te venga de arriba. Hermanos, esos son los creyentes. Dios está sobre nuestra vida y alrededor de nuestra vida. Confianza es depender plenamente en su palabra. Es muy interesante porque la palabra confianza, tanto en hebreo como en griego, significa provisión, significa seguridad, significa refugio. Confianza es tener a Dios por nuestro refugio. Confianza es permanecer, ya lo vimos, es depender. Por eso los grandes hombres de Dios, ¿dónde se formaron? ¿Quién sabe?
Los grandes hombres que Dios tuvo y mujeres, ¿dónde Dios los formó? En el desierto. En el desierto. ¿Por qué? Porque dependían plenamente de Dios. Y un Elías, Dios lo llevó a un arroyo, Kerit. ¿Y quién le traía de comer? ¿Quién se acuerda quién le traía a Elías de comer? Los cuervos. Los cuervos. Y no había nada, 3 años y medio de hambruna. Y Dios le pide a Elías que vaya a compartirle a una mujer viuda. Esa mujer viuda ya estaba comiéndose lo último para dejarse morir. Y llega Elías y le dice: antes dame a mí una torta de eso. Y Dios te dice que tu tinaja no va a escasear, ni tu harina menguar. Esta mujer lo hace y viene la provisión de Dios. Esa es confianza, hermanos. Esa es confianza. Como resultado, hermanos, de este conocimiento y esta transformación personal del creyente, de manera automática y como producto de una vida continua en Dios, les da una confianza plena de que toda su vida y su ser están seguras en las manos de Dios. Ya vimos, estudiamos la vida de Simeón, hermanos. Más de 80 años, vigoroso, compartiendo la palabra, esperando que naciese el Redentor. ¿Qué dice Juan 10:29? Mi Padre que me las dio, o sea, sus ovejas, es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, el creyente es creyente, tiene al Espíritu Santo y no puede perder su salvación. Si tú ves a una persona que ostentosamente hace lo que no es la voluntad de Dios, nunca lo hace. Nunca lo hace. El verdadero creyente es redarguido, reprendido por el Espíritu Santo, se obró mal. No se va a ostentar y decir, uy, todo lo que hago, no. Ese nunca ha nacido de nuevo. Pero el verdadero nacido de nuevo, dice la palabra, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:29. El creyente bien puede llegar a decir lo dicho por David. ¿Qué dijo David? En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis seguidores. Hermanos, como creyentes tenemos que tener esa confianza. En las manos de Dios están mis tiempos, las etapas de mi vida. Hermanos, nosotros nos estamos preocupando por el día de mañana. De acuerdo a la Biblia, Jesús ya sabe cómo habremos de terminar. Porque dice que a los que predestinó, a los que conoció, predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Y dice que a los que justificó, ¿qué? Glorificó. O sea, para Cristo, sus creyentes, Él ya sabe cómo van a ser glorificados. Hermanos, sí, hay dudas, pero Dios te dice, si realmente eres creyente, tu mano, mi mano, tiene tu vida segura. En tu mano están mis tiempos. Y tenemos que creerlo. Ahora, ¿por qué dejamos de creerlo? Porque no estamos con Dios. Porque no estamos con Dios. Porque no damos tiempo para que la palabra nos esté moldeando a la imagen de Cristo, para que sus promesas sean parte de nuestra vida. Y entonces yo te pregunto, entonces, ¿qué le vas a llevar a la gente si tú no lo tienes? ¿Le vas a llevar a una religión de ordenanzas, de mandamientos, de dejar cosas? Pero el único que puede decirles lo que deben dejar es Cristo, a través de la comunión con Él. Por eso dice la palabra que nosotros, como viéndolo cara a cara, es como somos transformados de gloria en gloria. En las manos de Dios no solamente están las etapas de la vida que terrenalmente tenemos por vivir, sino mejor aún las etapas de la eternidad que desde la fundación del mundo Dios ha establecido para nosotros. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos de Cristo. Él es el primero de muchos.
Y nosotros tenemos que crecer a la imagen de Cristo. Cada vez tenemos que parecernos más a Cristo. Hermanos, cuando nos parecemos más a Cristo, la gente la que te va a preguntar, ni siquiera eres tú el que les comparte. La gente te dice, ¿qué tienes tú? ¿Por qué eres así? ¿Por qué puedes tener esa confianza en Dios? ¿Por qué para ti es tan importante la palabra? Y entonces tú les empiezas a compartir. Ayer me platicaban ahí de las varas, cómo llegó el Evangelio. Y dicen que un hermano, pastor, pasaba en su camino por las varas y siempre llegaba y pedía un refresco, pero grande, el más grande que había, no debe el más grande. Y entonces llegábamos nosotros y decía, pedía vasos y nos daba de tomar. Y ya estábamos tomando y ya nos estaban compartiendo. Dice, por eso ese pastor se ganó nuestra confianza, porque nos ofrecía un refresco y ya que estábamos sentados nos empezaba a compartir. ¿Y cómo ven? La próxima vez que venga, ¿lo sentamos otra vez? Sí. Así nació la iglesia, hermanos. No, el creyente no tiene que estar esforzándose. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que lo mueve. Dice la palabra en Hechos de Felipe, que viene el Espíritu Santo y le dice que vaya a tal camino porque hay un etíope que necesita conocer la palabra de Dios. Y ¡pum! Vemos a Felipe compartiéndolo. Y termina ese párrafo diciendo que Felipe lo deja, él sigue su camino, y de repente él dice que el Espíritu Santo lleva a Felipe a la ciudad de Azoto, movido por el Espíritu Santo. Ese es el creyente, movidos por el Espíritu Santo de Dios, no por las fuerzas de uno, por lo que Dios nos dice. Dios te dice, acércate a esa familia. Necesita quien te comparta la palabra, o necesita quien ore por ella. Acércate. Entonces, hermanos, a la imagen de Cristo. Es por ello que el salmista termina el Salmo 84 de la siguiente manera. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre en el que confía. Hermanos, una persona que tú le compartas y a través de tu testimonio y de tu vida se ha llevado a Cristo, nunca se olvidará de ti. Siempre agradecerá esa persona que le compartió la palabra porque le ofreció lo mejor. Otra persona que conocí en este campamento, él venía de Estados Unidos y él dice, no hermano, yo soy de Colombia, soy médico veterinario, estuve 20 años en Los Mochis, ahora Dios me llevó a los Estados Unidos porque es médico de caballos. Y yo le digo, hermano, ¿y cómo conociste al Señor? Y dice, mira, hay un hermano que asiste a la iglesia, se llama Seth. Dijo, el papá de Seth me invitó cuando él cumplió 8 años. Yo no tenía ningún contacto con el Evangelio, pero él me invitó. Y yo fui y ahí escuché la palabra de Dios. Y al siguiente domingo yo ya me estaba congregando. Y mis hijos son creyentes. Mi esposa es creyente. Y dice, qué hermoso que por este cumpleaños, y lo mandó a traer, le dijo, vénsete. Y dijo, ¿te acuerdas? Dijo, sí. Dijo, bueno, yo a partir de ahí conocí al Señor. Entonces, hermanos, así tiene que ser. Tenemos que ser personas que agonicen por estar en la presencia de Dios este año. Hermano, que sea lo más importante. En verdad, yo te digo, sé que hay muchas luchas porque tu familia esté mejor, tus hijos, tus nietos, todos los días, todos luchamos. Pero vas a luchar más si lo haces por ti y no por las fuerzas que Dios te dé, por la sabiduría que Dios te dé, por la guianza y por el cuidado que Dios te dé. Entonces, hermanos, hagámoslo. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que podamos cantar al máximo el canto de adoración que los peregrinos
entonaban cuando llegaban al templo en Jerusalén. ¿Cuál es el canto? El Salmo 134. ¿Qué dice el Salmo 134? Dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Que esta sea nuestra experiencia cada día de este año. Hermanos, cuando ellos llegaban entonaban este salmo, pero ya estaban dentro de la casa de Dios. Y el Salmo 133 que ustedes conocen es el que habla precisamente acerca, pues, del compañerismo con los demás peregrinos, ¿no? Que dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, precioso, precioso, porque eso es que no llegaste solo, llegaste con tu familia. Decía un pastor que conocí en el camino, y me dijo: no, hermano, dice, fíjate que para mí es una bendición que mis hijos, mi hija y mi hijo, conocieron a Dios. Dice: y ahora sabes lo que yo hago, ahorro todo el año para buscar un lugar en diciembre, y yo no, dice, no compito con sus familias, yo me anticipo y busco un lugar, y yo le digo a mis hijos: está todo pagado, pero quiero que vengan con mis nietos, y antes de que sea Navidad o Año Nuevo, y así estamos todos como familia, y oramos a Dios, estudiamos la Biblia, cantamos. Dice: hermano, cada año lo hacemos, y es lo más hermoso que nos puede suceder. Yo le dije: hermano, te voy a copiar la idea, es precioso, pero es lo que dice este salmo, hermanos, que no llegues tú solo, que llegues con tus seres queridos. Hermanos, que tus hijos sean creyentes, que tu esposa, que tus hijas, que tus nietos, hermano, sean creyentes. Eso es lo mejor, eso es lo más dichoso que te puede suceder. Que lo hagamos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra es sencilla. Tu palabra no es complicada. Tu palabra dice que tenemos que anhelar estar en tu presencia. Tenemos que anhelar estar en tu casa. Tenemos que vivir por la fuerza que viene de ti y no por nuestras fuerzas, que son muy limitadas. Señor, tú dijiste que tus discípulos harían cosas mayores porque tú irías al Padre. Y Señor, vamos a hacer cosas mayores en la medida que estamos a solas contigo. Pero qué hermoso también, Señor, que podamos crecer en confianza, en dependencia tuya, Señor. Que tu palabra sea lo que nos sostenga, lo que nos dé sustento este año. Señor, yo te pido por las familias que hoy están aquí escuchando esta palabra, que tú los puedas llevar a esa decisión de estar en comunión contigo, de dar una hora por las mañanas al estudio de tu palabra, a la oración, antes que salir al mundo con sus complejidades, con sus peligros, con sus acechanzas, donde es difícil que nosotros permanezcamos si no es porque antes tú hablaste a nuestra vida. Habla, Señor, a estas familias, a las que nos escuchen a través de este tema en internet, y llévanos también a personas que quieran conocerte, que entiendan que no van a ser plenos, dichosos y felices si no vienen a ti, pero no como una religión de mandamientos, como una religión muerta,
que solamente son creyentes porque dejaron cosas de hacer, sino que sean creyentes porque tú vives dentro de ellos, porque tú hablas a través de ellos y porque tú te manifiestas a través de ellos. Y que así, Señor, podamos ganar a mucha gente para ti, muchas familias donde tu palabra y tu paz venga a morar, como lo dijiste tú de Zaqueo, que la paz había llegado a ese hogar porque ese hogar había creído. Señor, que sea nuestra experiencia este año, hogares donde tú vengas a morar y donde, Señor, los integrantes de esa familia te conozcan a ti, y a partir de ese conocimiento todos los días crezcan en santidad, crezcan, Señor, en conocimiento tuyo. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Decirles que pronto ya estaremos iniciando en 15 días ya nuestro círculo de lectura. Lo estaremos anunciando, el libro que estaremos estudiando, para que los viernes podamos tener círculo de lectura cada 15 días. Y bueno, el próximo domingo estaremos también compartiendo. Es el último tema que compartimos al inicio del año, y después ya estaremos estudiando de manera expositiva una de las cartas del Nuevo Testamento. Pues damos gracias por este tiempo. Dios los bendiga mucho. Cualquier duda, con todo gusto, mándenos un mensaje, la contestamos. Alguna necesidad de oración también. Y si alguien quisiera que se le compartiese la palabra, con todo gusto, si es aquí cerca de Toluca, lo podemos hacer. Es parte, pues, de lo que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, pues Dios los bendiga. Gracias por este tiempo y haber estado juntos. Muchas gracias.